chicos, espero que todos se puedan encontrar muy bien desde sus hogares. Y bueno, ya rápidamente ya estamos en el día 65 de cuarentena. Y bueno, ya también el frío ya se empieza a notar, ¿no? Este año estoy muy feliz porque estoy viviendo como que en otra casa diferente al invierno de hace 2 años y yo me enfermo muchísimo. Y este año, gracias a Dios, ya siento como que me acoplé al clima de Lima, de Perú, y no me he enfermado casi. Para la fecha ya estuviera súper enferma y bueno, le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Porque puedo estar en un apartamento más calientico y poderme sentir mejor de salud. Y bueno, en el día de hoy quisiera que empezáramos nuestra mañana con una oración, como lo hacemos siempre al empezar nuestro devocional. Y bueno, invito a que todos podamos cerrar nuestros ojos para ir en oración. Gracias Dios te damos por el día de hoy, gracias porque permitiste que nos levantáramos en bien, que pudiéramos Señor sacar este momento para aprender más de tu palabra. Guía nuestro entendimiento, Señor, si tenemos algún pecado delante de ti que no te agrada, o si hicimos, Señor, alguna cosa delante de ti que no está de acuerdo a tu palabra, límpianos, Señor, mira nuestro corazón, escudriña nuestro corazón para ser hallados fieles, Señor, y este momento no pueda ser impedido por nada. Gracias, oh Dios, porque nos levantaste bien, porque nos mantienes con salud, Señor, a pesar de que hay muchísimos casos, hemos podido estar en bien y nos has cubierto, Señor, con buena salud. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, chicos, estamos estudiando. Ayer Carolina, seguimos estudiando con ella lo que es el libro de Mateo. Y vamos a continuar con el libro de Mateo, que bueno, siempre leer los evangelios es súper bonito porque podemos ver la vida de Jesús, ¿no? Y podemos seguir aprendiendo de él porque nos deja muchísimas enseñanzas que podemos poner en práctica en nuestras vidas. Y el día de hoy les invito a que puedan buscar en sus Biblias Mateo 21 del 23 al 32. Mateo 21 del 23 al 32 y lo puedan leer conmigo, ¿no? Mateo 21 del 23 al 32 dice así: Cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras enseñaban y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús respondió: Yo también os haré una pregunta. Si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos pensaron entre sí: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así respondieron a Jesús: No sabemos. Y él también les dijo: Ni yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera, y respondió: Iré. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron ellos: el primero. Entonces Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no creíste en él, pero los publicanos y las rameras creyeron en él. Y aunque vosotros los visteis, no os arrepentisteis después para creer en él. Entonces, en el pasaje podemos ver de que este pasaje se divide en 2 sesiones, ¿no? En la primera sesión podemos ver de que los judíos, los sacerdotes, los ancianos le preguntan a Jesús, ¿no? ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? En esos tiempos, la autoridad, o sea, ellos no veían a Jesús como una autoridad, ¿no? Porque Jesús no era como ellos. Estas eran unas personas muy ilustradas, muy estudiadas. Ellos conocían muchísimo la ley, incluso muchos de ellos estudiaban en las sinagogas y estaban siempre allí, ¿no? Tratando de aprender la ley y todo esto. Pero en cambio Jesús no era religioso como ellos.
Entonces por eso para ellos le dijeron estas preguntas, ¿no? Pero Jesús conocía los pensamientos de sus corazones y sabían que lo querían tentar con estas preguntas. Entonces ellos le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esta cosa? Porque Jesús, a pesar de que tal vez él no era reconocido como un rabino, como un sacerdote, él sabía mucho de la ley y de la palabra de Dios, porque era el Hijo de Dios. Y él todo lo que hacía lo hacía con autoridad. Como nosotros podemos ver en Mateo, hay diferentes escenas de la Biblia donde él actuaba con autoridad, como fue la entrada triunfal en Mateo 21 del 1 al 11, también cuando la purificación del templo, que lanzó las cosas, que destruyó, porque habían personas que estaban vendiendo en el templo en el día sábado, en Mateo 21 del 12 al 17. Entonces, si nosotros leemos el libro de Mateo, podemos ver de que realmente Jesús actuaba con autoridad, ¿no? Y por eso los judíos y los sacerdotes, ¿no? Querían tentarlo con esta pregunta, que le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Pero increíble, ¿no? Cómo le respondió Jesús y les buscó la manera de que ni ellos mismos pudieran saber cómo responder. Entonces, la segunda parte, a partir del versículo 28, vemos cómo la autoridad residía en el honor que le daba la sociedad. También nos puede anotar aquí. O sea, la autoridad que también Jesús y ellos veían, ¿no? Los sacerdotes, que Jesús era porque la sociedad podía ver a Jesús como alguien que hacía milagros, como alguien que verdaderamente sus palabras eran muy diferentes a los de los sacerdotes. Y esto enfurecía muchísimo a los sacerdotes, a los ancianos, porque ellas eran personas lustradas que conocían mucho de la ley, y que viniese alguien a decir que todas estas cosas las hacía en nombre de Dios, de que era el Hijo de Dios, eso los enfurecía mucho a ellos porque ellos no reconocían a Jesús. Entonces Jesús les contesta y les da a entender, y siempre les dejó muy claro, de que su autoridad era algo divino y no era algo que él necesitaba que los hombres lo reconocieran como tal. Entonces es bastante interesante analizar esta parte, ¿no? Entonces ya luego en la segunda parte vemos cómo Jesús les da una parábola, ¿no? Que si la leemos es muy corta, que dice: pero ¿quién les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: hijo, te voy a trabajar en mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y se acercó al otro y le dijo de la misma manera, y respondió: iré, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Respondieron el primero. Entonces Jesús les dijo: aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Entonces, cada vez que Jesús hace una parábola, ¿no? Él siempre lo hacía como de manera de reflejar, ¿no? Y para que ellos pudieran escudriñar su corazón, ¿no? Y me imagino cómo pudieron haber actuado los judíos, estas personas letradas, estas personas de la que iban todos los días a estudiar en la sinagoga, los ancianos. Entonces me imagino que la reacción de ellos fue como que no, Jesús, ¿qué nos estás diciendo? Pero es increíble ver la autoridad que tenía Jesús primeramente de ver el corazón de estas personas. Y él en esta parábola les muestra su fracaso, de que muchas veces nosotros podemos ser personas que sabemos mucho, podemos ser hay personas que tienen hasta 1000 doctorados, que han estudiado mucho, pero si realmente estas personas no tienen el arrepentimiento, ellos no van a poder ser salvos. Y esto es lo que Jesús le hace entender a través de esta parábola. Los más despreciados iban delante de ellos, lo que era un publicano, lo que era una ramera, eran palabras fuertes en ese tiempo, ¿no? Porque eran personas que la sociedad los despreciaba, hasta los apedreaba. Entonces ver que Jesús le decía esto, para ellos eran palabras muy duras, pero Jesús no las calló, sino que les dijo: los más despreciados iban delante de ellos porque hicieron la voluntad del Padre. Pero dijeron: no quiero. Pero después, arrepentidos, obedecieron a trabajar en la viña del Señor. Y esto no va muy lejos de la realidad de hoy en día, ¿no? Las personas que hoy en día somos salvas,
realmente no es porque éramos buenos, ¿no? La salvación no las tenemos porque éramos buenos, porque estudiamos mucho la palabra de Dios, porque vayamos todos los domingos a la iglesia. La salvación, chicos, no la podemos tener así. Claro, es fruto de nuestra salvación. Pero lo que para nosotros poder ser salvos, lo primero que necesitamos es el arrepentimiento, como lo dice Mateo 21 en el versículo 32. Porque Juan vino a nosotros en camino de justicia y no creísteis en él, pero los publicanos y las rameras creyeron en él, y lo más importante que dice este versículo, y aunque vosotros no visteis, no arrepentisteis después para creer en él. Entonces, estos eran personas de que ellos sí habían visto a Juan el Bautista, que les predicaba: arrepentidos, arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca. Pero ellos, a pesar de que se les predicó, a pesar de que les dijeron miles de parábolas, ellos no creyeron. Pero sin embargo, ellas se creían unas personas con autoridad, porque a través de la sociedad los veía como personas lustradas. Entonces, qué cosas, ¿no? Es ver que esto hasta el sol de hoy pasa, chicos. Nunca se engañen de ver a una persona que conoce mucho de la palabra de Dios. Hay personas que pueden conocer muchísimo de la palabra de Dios, pero su corazón está muy alejado de Dios. Y eso creo que es lo que no deberíamos ver, ¿no? Nosotros, si conocemos de la palabra de Dios, tiene que ser con toda la humildad, y realmente leer la Biblia es algo que podemos tener mucho conocimiento de ella, pero si nosotros no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, en vano es nuestra fe, ¿no? Entonces, este capítulo me hizo reflexionar mucho en ello, ¿no? De que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, realmente nosotros debemos recibir todo con un corazón humilde, y sobre todo actuar de acuerdo a todo lo que estamos aprendiendo, porque de nada nos vale saber muchísimo de la palabra de Dios si realmente nuestra vida no refleja esto, porque así pasaríamos a ser nosotros como estos judíos, como estos sacerdotes, ¿no? Que simplemente sabían muchísimo de la ley, pero su vida no reflejaba esto. Y también es con quién nos identificamos nosotros. Si nos identificamos con Jesús y su parábola, ¿no? De que realmente las rameras, los publicanos son los que realmente fueron salvos porque creyeron en él, o simplemente nos identificamos como los sacerdotes. Entonces allí también es una pregunta, ¿no? Y realmente obedecemos a Dios con hechos, o simplemente lo obedecemos de labios, ¿no? Entonces también es otra pregunta. Otra pregunta que podríamos hacernos es que si realmente vivimos en rebeldía contra la palabra de Dios, o si cumplimos la palabra de Dios. Entonces, estas son preguntas que podemos meditar el día de hoy, ¿no? De que realmente podamos obedecer la autoridad de Dios, porque del Hijo de Dios, porque realmente Él es el que intercede por nosotros. Él es el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y vino a salvarnos. Entonces creo que a través de estas semanas que vamos a estar estudiando Mateo, realmente podamos aprender más del carácter de Jesús, ¿no? De que Jesús no, él sabía que su autoridad era dado por su Padre, que su autoridad era divina. Y realmente el día de hoy nosotros debemos aprender mucho de las enseñanzas que nos dejó Jesús, y realmente tener un arrepentimiento de corazón, porque realmente así sepamos muchísimo de la palabra de Dios, vayamos todos los domingos a la iglesia, nos conectemos todos los domingos en Zoom. Realmente si nosotros no tenemos el arrepentimiento de corazón, realmente no vamos a poder ser salvos. Entonces, por eso les invito, chicos, de que hoy puedan escudriñar su corazón y pedirle a Dios también, ¿no? Que escudriñe nuestros corazones y podamos ser hallados como siervos fieles, ¿no? Y podamos saber de que realmente nos arrepentimos de todo corazón y podemos seguir cumpliendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, espero que sigan teniendo una bonita tarde
y que bueno, que podamos seguir en nuestras casas muy bien y sanos de salud. Me despido, chicos, y espero que todos estén muy bien en sus casas.